Biblias en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. La semana pasada estuvimos viendo la clave para el gozo. Ahora queremos conocer cuál es la clave para el contentamiento. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Dice el texto bíblico: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos predisponemos a compartir tu palabra, queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, danos quietud. Ayúdanos a que nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar en paz y puedan enfocarse y concentrarse en el mensaje que tú tienes para tu iglesia en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra pueda caer en una tierra fértil y pueda producir fruto al 100%. Queremos agradarte a ti, Padre, y hemos venido como iglesia, unánimes, para escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Te encomendamos este tiempo de predicación en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, esta carta es conocida como la epístola del gozo. Son abundantes las veces en que el apóstol Pablo repite esta misma frase, esta misma palabra, la palabra gozo y regocijo a lo largo de esta carta. Ahora, el apóstol Pablo, como ya habíamos señalado el domingo anterior, cuando lo escribió no estaba en una isla exótica, en una playa, tomando agua de coco, disfrutando de sus vacaciones. Él estaba como prisionero en Roma, estaba padeciendo de muchas privaciones, falta de comodidad, se sentía abandonado y hasta solitario. Pero en medio de todo eso, le llega a visitar un amigo de la iglesia de Filipos que le trae una ofrenda, Epafrodito. Epafrodito fue enviado por los hermanos filipenses para que le lleven un donativo, una ofrenda al apóstol Pablo, y cuando llega Epafrodito se enferma gravemente. En realidad Epafrodito tenía que ayudarle, también atenderle al apóstol Pablo, y sin embargo él tuvo que ser atendido porque enfermó gravemente. Al final el apóstol Pablo le dice que vuelva a Filipos y le entrega esta carta. Y Epafrodito lleva esta carta, que es uno de los puntos centrales de esta carta, es el agradecimiento por la ofrenda que él recibió de los filipenses. Sin embargo, detrás del agradecimiento del apóstol Pablo por la ofrenda que le enviaron los filipenses, está la imagen de un hombre absolutamente contento a pesar de las adversidades por las que estaba atravesando. Recordemos, él estaba preso, él estaba siendo custodiado constantemente por un soldado romano, no podía salir de un apartamento. Tenía cierta libertad para predicar, pero no es lo mismo. Nosotros sabemos, cuando no tenemos esa libertad, pasamos por esa situación en tiempos de COVID, y no es una situación muy agradable. Aparte de eso, muchos le habían vuelto las espaldas y algunas iglesias estaban con problemas. La iglesia de Filipos o de los filipenses era una de estas iglesias en conflicto. Recordemos el caso de Evodia y Síntique, dos mujeres, dos diaconisas que tenían cierto reconocimiento, reputación dentro de la iglesia, estaban en conflicto. Entonces, todas estas cosas estaban trabajando sobre Pablo. Sin embargo, él
dice que se mantenía contento. Es más, él les manda a los hermanos de Filipos para que estén regocijados, para que se regocijen en todo tiempo, en todo momento. El contentamiento, amados hermanos, es una virtud muy apreciada, pero muy esquiva. Muchos piensan que pueden encontrar contentamiento en el dinero, en las posesiones, en la fama, el poder, incluso en la ausencia de dificultades. Pero entendida de esta forma y sabiendo que nosotros vivimos en un mundo caído, entonces la posibilidad de nosotros obtener contentamiento es prácticamente nula, porque nunca vamos a estar exentos de problemas en este mundo. Siempre van a haber conflictos. Entonces, si el conflicto te va a robar el contentamiento, entonces olvídate, porque en este mundo siempre vas a tener problemas. Ahora, esta palabra contentamiento proviene de una palabra que significa la capacidad que tiene una persona, muchas gracias, la capacidad de contenerse que tiene una persona. ¿Y a qué se refiere esta capacidad de contenerse? Una persona que se contiene a sí misma es aquella que en sí misma puede encontrar los recursos y las fuerzas para sentirse satisfecha independientemente de las circunstancias. Una persona así, su satisfacción no depende de un aumento de salario o de que lo hayan echado del trabajo o de la pérdida de un ser querido, no depende de circunstancias externas, no depende de problemas en la casa, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio. Una persona puede encontrar en sí misma estos recursos y allí encontrar satisfacción. Este es el concepto de contentamiento, de contenerse a sí mismo. Pero el apóstol Pablo nos va a dar la clave para obtener este contentamiento. Porque si nosotros pensamos que podemos ser unos contenedores en los que si miramos a nuestro alrededor o a nuestro interior, vamos a encontrar recursos para fortalecernos en medio de las adversidades, estamos perdidos. Hermanos amados, no hay nada bueno en nosotros y allí no está la clave del contentamiento. Entonces lo que queremos descubrir con este pasaje es cuál entonces es la clave para estar contento a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades. Porque si la palabra contentamiento implica que yo tengo que encontrar recursos o encontrar los medios internos para tener satisfacción, entonces tiene que haber, yo tengo que alcanzar eso de alguna forma, porque si yo no los tengo, entonces ¿de dónde los saco? Bueno, entonces contentamiento, ¿en qué consiste realmente el contentamiento? Hay un concepto bastante interesante del pastor Robert Jeffress. Este es un pastor bautista de Texas, y él describe el contentamiento como estar en paz con las circunstancias que no pueden ser cambiadas, con las decisiones y hasta con los errores que conforman nuestro destino. Porque hay gente, hermanos, que han cometido grandes errores, ya sean financieros, matrimoniales, ya se han arrepentido, el Señor los ha perdonado, pero ellos no han podido perdonarse todavía. Todavía está eso como un aguijón allí clavándoles, preocupándose, siempre pensando qué hubiese pasado si hubiese actuado de una manera diferente. ¿Qué hubiese pasado si no hipotecaba la casa y no la perdía? ¿Qué hubiese pasado si no me metía en ese negocio? ¿O qué hubiese pasado si no le engañaba a mi esposa? Y obviamente eso te va a robar el contentamiento. No estamos diciendo, hermanos amados, que nosotros no debiéramos de arrepentirnos de nuestros pecados. Obviamente nos arrepentimos. El problema es que ¿cómo viene después el contentamiento? Pablo tenía muchos motivos para no estar contento. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, habrá llegado a matar también a creyentes, a cristianos, y ahora él era un líder de iglesia, un apóstol. Entonces, ¿cómo encontraba este hombre contentamiento? Si todavía su pasado lo estaba carcomiendo, lo estaba persiguiendo, entonces nunca él hubiese alcanzado el contentamiento. Entonces, encontrar contentamiento es estar en paz con las circunstancias que no están en nuestro control, incluso cuando se tratan de nuestros errores y nuestros pecados. Estar en paz con eso. Ya pasó, ya metí la pata, no hay nada que hacer, no se puede volver el tiempo atrás. Ahora solo resta proseguir adelante. Como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es ir adelante.
El diccionario bíblico define el contentamiento como estar emocional y mentalmente satisfechos de las cosas como son. Me va mal, me va bien, yo estoy satisfecho. No importan las circunstancias. Ahora, el apóstol Pablo a través de este pasaje nos da algunos principios para el contentamiento. Uno de los principios que nos brinda es que para tener contentamiento hay que tener confianza en Dios. Dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo, cuando salió de Filipos, él recibió un apoyo generoso de parte de los hermanos de esa iglesia. La iglesia de Filipos lo ayudó en su misión en Tesalónica, en Berea, lo continuaron ayudando también en su misión en Atenas y Corinto, pero después habían transcurrido 10 años sin que él haya recibido más noticias de los hermanos de Filipos, sin que él haya recibido más ningún sustento, ninguna ayuda económica. 10 años después aparece un hermano llamado Epafrodito. Lindo nombre para ponerle a nuestros hijos, ¿verdad? Epafrodito. Y este hombre trae un donativo, trae una ofrenda. Y el apóstol Pablo escribe y dice que él se regocijaba no tanto por la ofrenda, sino porque habéis revivido el recuerdo de mí, habéis revivido vuestro cuidado de mí. En realidad el apóstol Pablo era bastante considerado en sus palabras y no quiso decir directamente, al fin se acordaron de mí, ¿verdad? Había pasado mucho tiempo, de lo cual también estabais solícitos. O sea, les dice, es cierto, ustedes quizás siempre me quisieron ayudar, pero no tuvieron nomás la oportunidad. Y después de 10 años ahora surgió la oportunidad y me ayudaron. Entonces vemos, pero el apóstol Pablo, ¿cuál era su fuente de contentamiento? No era esa ofrenda, él no estaba dependiendo ni estaba esperando esa ofrenda. Su confianza siempre estuvo puesta en Dios. Así también nosotros, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, amados hermanos. Dios interviene en los asuntos humanos de dos formas. Una es a través de eventos milagrosos, de los milagros, ¿verdad? Cuando Dios interviene en forma directa y soberana y transgrede o rompe el curso normal de las cosas. Por ejemplo, cuando hay un evento que no se puede explicar científicamente o que transgrede o va en contra de las leyes de la física, eso es un milagro. Nadie lo puede explicar. Dios puede proveernos de esa manera, pero Dios también nos provee providencialmente. Y esto lo hace teniendo en cuenta ciertos hechos, teniendo en cuenta palabras, teniendo en cuenta decisiones, sucesos, que el Señor los orquesta para cumplir con sus santos designios. Vemos el caso de José, por ejemplo. El Señor orquestó todo para que José llegase a Egipto, se convirtiese en el primer ministro y de esa manera pudiese proveer a su gente de alimento. El caso también de Esther y Mardoqueo. El Señor acomodó todas las circunstancias para salvar a su pueblo a través de aquellas personas. Y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estuvo rodeado de actos providenciales. Con el profe Nelson en Navidad habíamos recordado acerca de la sabiduría de Dios en la Navidad. Y una de ellas, solamente por mencionarla, es que en la profecía de Miqueas estaba que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y como ellos no estaban en Belén, ¿qué pasó? Un tal Augusto César, un emperador, decidió edicto mediante llamar a un censo en donde todos tenían que empadronarse en su lugar de nacimiento. Y bueno, José no tuvo otra opción más que ir en Belén y allí nacería el Mesías. ¿Ven cómo el Señor orquestó todo? Esa es la forma en que el Señor también actúa en tu vida, hermanos. A veces no entendemos por qué pasan las cosas. No podemos comprender, pero pasó cierto tiempo y allí nos dimos cuenta de por qué el Señor permitió aquel evento en tu vida. Es que Él lo estaba acomodando, lo estaba orquestando y todo era para beneficiarte. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Entonces, vemos que el primer principio para el contentamiento es tener confianza en Dios, confianza en que Él puede obrar, no solamente en forma providencial, sino también en forma milagrosa. En forma milagrosa. Yo no sé cómo pasó esto, pero el Señor proveyó, el Señor trajo. El segundo principio que encontramos es evitar toda queja. Ya hablamos la semana pasada también de la queja, de
de lo destructivo que es quejarse de las circunstancias, porque toda queja, al final de cuentas, es contra Dios. A pesar de que nos quejemos de la vida y de todo lo que nos pasa, al final, ¿quién ha permitido todo eso? Dios. Entonces nuestra queja va contra Él. Y la queja es un acto, una actividad extremadamente perjudicial y destructiva para nosotros. Entonces, el segundo principio para tener contentamiento, evitar quejarse de las cosas. Si nosotros tuviésemos un contentómetro hoy en día, nos daríamos cuenta de que la gente está cada vez más descontenta con su vida. Ahora que hace 100 años o 200 años. Imagínense ustedes si ahora nosotros estamos descontentos con todo lo que tenemos, con todas las facilidades, en los avances de la ciencia, la tecnología, ¿verdad? Antes enviar una carta a 100 kilómetros te tardaba 3 meses, 4 meses. Hoy en día es en forma instantánea. Hoy en día queremos que nuestro café se caliente, no tenés que poner la leña, ¿verdad? Simplemente un microondas en 30 segundos está, y conste que el 30 segundos es una eternidad para algunos. Pero está rápido, todo es rápido. Tenemos tantas facilidades, hermanos, nos movemos en vehículos, todo es mucho más fácil. Imagínense ustedes irse al odontólogo en el siglo XIX. Hoy en día tantas facilidades, ya no duelen las operaciones, las cirugías, pero todavía y mayormente hoy ha aumentado el nivel de descontento de la gente. La gente no vive contenta, no vive satisfecha con su vida, andan quejándose por todo. Y es fácil, tienen que entrar en Facebook y ven ahí las redes sociales. Pura queja, todo está mal. Las personas no están contentas ni con mucho ni con poco y se pasan quejándose de lo que les falta, de lo que no tienen y no reconocen las bendiciones que sí tienen. Hermanos amados, muchas veces nosotros no disfrutamos lo que tenemos porque anhelamos lo que no tenemos. O sea, estamos disfrutando de algo bueno, pero yo no lo disfruto completamente porque estoy esperando algo mejor. Tiene que haber algo mejor que esto. Sin embargo, la escuela del contentamiento nos enseña a fijarnos en lo que sí tenemos y a no pensar en aquello que no tenemos. Porque pensar en lo que no tenés obviamente te va a acarrear descontento. Entonces, dejar de contagiarnos de esa tormenta de queja que tiene el mundo y comenzar a enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos. Hay una canción preciosa, un himno, que es ¿cuántas bendiciones tienes ya, verdad? Cuenta las bendiciones que tienes, cuenta las bendiciones que Dios te ha dado y vas a darte cuenta lo dichoso que sos. Entonces, aprender a disfrutar de lo que tenemos y no lamentarnos de lo que tenemos, porque cuando lleguemos a perder esto que tenemos, esta bendición que tenemos, allí recién nos vamos a dar cuenta. Muchos se dan cuenta, ¿verdad? Recién cuando lo ha perdido se dio cuenta de que era una persona realmente bendecida. ¿Sí? Hay una frase que se utiliza muchísimo hoy en día, cuando ponen, por ejemplo, fotos de antaño, de cómo eran los juegos de los niños. ¿Qué ponen? Éramos felices y no lo sabíamos. ¿Por qué no lo sabían? Porque cuando tenían esa oportunidad de disfrutar de esa bendición, los niños estaban pensando en independizarse, de que los papás luego son muy argel y no da gusto con ellos y yo ya quiero salir de la casa, y no disfrutaron de ese tiempo que tuvieron en familia. Entonces éramos felices y no lo sabíamos. Ahora mismo alguien pudiera estar con descontento. Sin embargo, cuando esté en la cama de un hospital o cuando esté acompañando a un ser querido que esté a punto de partir, allí se va a dar cuenta. Yo estaba, cuando estuve en el templo, sin mayores problemas que preocuparse por la comida del mediodía, y allí va a decir, era feliz y no lo sabía. Es que tenemos que a veces perder las cosas para darnos cuenta de su valor, hermanos. Así somos los seres humanos de ingratos. Dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El término contento que se utiliza aquí es autarques. De aquí deriva la palabra autarquía. Y este es un término griego que significa autosuficiencia. Una de las cualidades más valiosas para los filósofos estoicos precisamente era la autosuficiencia. Ellos se exponían a sí mismos a la escasez. Ellos decían, yo voy a vivir una vida de completo desprendimiento de todas las cosas del mundo. Y algunos filósofos, ¿verdad?, no tenían nada más que un tambor en donde vivían, ¿verdad? Estos filósofos estoicos decían, me voy a desapegar completamente de las cosas materiales.
y voy a encontrar satisfacción en mi interior. Sin embargo, es muy diferente de lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no buscaba la escasez. El apóstol Pablo dice que a él le sobrevino escasez. No porque lo buscara, sino que fue una circunstancia que vino en su vida. Pero él la aceptó con contentamiento. ¿Por qué? Bueno, no porque tuviese en su interior los recursos para eso, sino porque él se fortalecía en Dios. Versículo 13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí está la fortaleza de Pablo. Allí está la clave del contentamiento. Y aquí pudiéramos nosotros cerrar la Biblia y decir la clave del contentamiento es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero bueno, todavía nos queda tiempo, así que vamos a ver qué más descubrimos en este pasaje del que estamos hablando. Entonces, vemos que este contentamiento, esta autosuficiencia de los filósofos griegos es muy diferente de la autosuficiencia de un cristiano. Nosotros podemos encontrar gozo y contentamiento independientemente de las circunstancias, pero no por nuestros medios, sino en Jesucristo. Él es la clave de nuestro contentamiento. Ahora, hay que aclarar que una persona que ha aprendido a tener contentamiento no es alguien que ha renunciado a sus metas, hermanos. Por favor, no confundamos contentamiento con conformismo. Una cosa es que yo me conforme con las circunstancias, me resigne a eso y yo ya no hago más nada. El contentamiento es cuando yo estoy en paz con las circunstancias que no puedo controlar. Yo voy a hacer todo lo posible para salir de esta situación, pero hay cosas que yo no puedo controlar y yo ya no me martirizo por eso, ya no me preocupo por eso, ya no me quejo por aquellas cosas que yo no puedo cambiar. Ya está. Naciste en un hogar pobre, está. Eso es algo que no podés cambiar. Te toca estar contento en esa circunstancia, encontrar contentamiento. Pero hay tantas actitudes que nos roban también el contentamiento, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes algunas actitudes que muchas veces tenemos, incluso los cristianos, y que nos roban el contentamiento. Y una de esas es tener parámetros de éxito equivocados. Cuando los parámetros de éxito, nosotros nos medimos con los parámetros del éxito del mundo. ¿Cuáles son los parámetros del éxito del mundo? Las dimensiones de tu casa, los lujos, las comodidades que tenés, el auto que manejás, la ropa que vestís, el colegio en el que entran los chicos, el salario que percibís, el trabajo que tenés, el cargo que ocupás en la empresa o en alguna institución pública. Esos son los parámetros de éxito según el mundo. Bíblicamente, ¿cuáles son los parámetros del éxito? Bíblicamente, una persona es exitosa en la medida en que es obediente a la palabra de Dios, en la medida en que se somete a la voluntad de Dios. Una persona es obediente cuando tiene en sujeción a sus hijos, cuando ama a su esposa, cuando tiene un matrimonio en armonía, cuando es de buen testimonio, cuando provee para los suyos. Esa es una persona tremendamente exitosa, no los parámetros que nos ofrece el mundo. Entonces, cuando nosotros nos medimos conforme a los parámetros de este mundo, somos bien fracasados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no procuramos medirnos por los parámetros de éxito que nos da la Biblia? Cuando tenés hijos que te respetan, papá, que me estás escuchando, sos un papá exitoso. Eso es éxito. Cuando tenés una esposa que te ama, sos un varón, un esposo exitoso. Otra actitud que nos roba muchas veces el contentamiento son las falsas expectativas que tenemos de la vida, hermanos. Es la creencia de que hay algo mejor que me espera. Siempre hay algo mejor. Tengo ya un trabajo, tengo un buen salario, pero tiene que haber algo mejor. Yo estoy procurando por algo mejor. No está mal tratar de superarse cada día, pero que eso te robe la paz y el contentamiento, eso sí que es triste, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos falsas expectativas de que voy a llegar a ser millonario, por ejemplo, y hermanos amados, esas son falsas expectativas porque son circunstancias que nosotros no vamos a controlar. El caballo se alista para la carrera, dice, pero el Señor es quien da la victoria finalmente. Vos podés prepararte y podés esforzarte todo lo que quieras. Podés tener esa tenacidad que vemos en las películas, ¿verdad?, de aquellos que pasaron de mendigo a rico, e imprimirle el mismo entusiasmo y trabajar con tanta perseverancia y nunca llegar a ser rico, porque hay circunstancias que vos no vas a controlar.
Hay muchas cosas que vos no vas a controlar. Y de repente alguien que ni siquiera se esforzó, se hizo millonario. ¿Cómo eso? Bueno, el Señor en su soberanía lo ha determinado. Reitero, esto no es un llamado a la mediocridad, no significa que no te esfuerces, que no tengas que esforzarte. Pero, queridos santos y amados de Dios, hay cosas que nosotros no vamos a controlar en la vida. Podés esforzarte muchísimo en una carrera, en tu empleo, y seguir escalando y a la mediana edad te morís, te da un infarto y terminó. Hay circunstancias que vos no controlás en la vida. Entonces, cuando tenemos falsas expectativas de un trabajo perfecto, de un salario que me va a llegar a rendir hasta el 41 de enero, de una esposa sin fallas, ¿verdad? De una iglesia perfecta, una iglesia donde no hay conflictos, si estás buscando eso, vas a encontrar descontento, porque eso no existe. Entonces, otra actitud que nos roba, aparte de los parámetros equivocados de éxito, es también las falsas expectativas. Pero algo que sí nos roba y muchísimo el contentamiento es la envidia, hermanos. La envidia. Y la envidia no es desear lo que el otro tiene. El hombre envidioso es aquel que cuando a un compañero, a algún hermano o algún amigo le va bien, eso le causa sufrimiento. Él no quiere lo que el otro consiguió. Él quiere que el otro no tenga lo que consiguió. O sea, yo no tengo mayores... Yo veo bien en un auto 0 kilómetros y no digo, ¿cómo me gustaría tener su auto? Eso sería ambición, ¿verdad? Y quizás no esté mal también, sanamente, bueno, me gustaría también tenerlo. Pero cuando yo digo, me gustaría que él no lo tenga, eso es envidia. Y esto es un ladrón del contentamiento. Obviamente una persona así nunca va a encontrar contentamiento. Una fórmula rápida para evitar que la raíz de amargura se forme o se implante en nuestro corazón es felicitando, hablando bien a la persona que ha conseguido algo bueno o algo nuevo. O sea, se compró algo bueno y qué lindo, y felicitarle y estar contento, demostrarle alegría, estar alegre con esa persona. Pero cuando nosotros no le decimos nada, allí comienza la semilla de la amargura y la envidia. Así que mucho cuidado con esta actitud, hermanos. Esto roba el contentamiento. Un tercer principio para tener contentamiento es tener una perspectiva de reino. El apóstol Pablo tenía una perspectiva de reino, ¿sí? Él no se enfocaba, él no vivía para sí, él no se enfocaba en sí mismo. Si ustedes ven esta carta, por ejemplo, el apóstol dice claramente en el versículo 11, yo no lo digo porque tenga escasez, sino que yo estoy agradecido porque ustedes finalmente son los beneficiados. La iglesia de Filipos era la que estaba siendo beneficiada a partir de esa ofrenda. Ciertamente los dos fueron en cierta forma beneficiados porque el apóstol Pablo también necesitaba de esa ofrenda, pero la iglesia de los filipenses aprendió también a través de ese dar a crecer espiritualmente. Entonces el apóstol Pablo dice allí en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, el apóstol Pablo se preocupaba por el reino, tenía un enfoque, una perspectiva del reino. Él no estaba preocupado por sí mismo. Pablo tenía una pasión en la vida y su pasión era predicar el Evangelio, que el Evangelio se expandiese y más gente conociera a Cristo. Y si era necesario que él fuese preso para conseguir ese propósito, entonces él estaba contento con eso. Hubo un tiempo en que Pablo no pensaba así. Hubo un tiempo en que Pablo quería convertirse en un maestro de la ley, quería ser un hombre, ¿verdad?, que tenía también esas vestiduras, respetado, con mucho poder, que la gente le reconociera en las calles. Pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo, él dice, todo eso lo tengo por basura. Y él comenzó a buscar las cosas que son eternas. Entonces, uno de los principios del contentamiento que Pablo encontró es haber aprendido que podía poner su vida en servicio del ministerio en lugar de para sí mismo. Por eso él llegó a escribir allí en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En todo caso, el apóstol Pablo le venía bien.
Él no tenía mayores inconvenientes con eso. Y eso le ayudó obviamente a sobreponerse y a superar las adversidades en la vida. A Pablo no le afectaba estar en la cárcel, pronto a ser ejecutado, porque a Pablo lo que le importaba era que Cristo fuese predicado. Y si eso era necesario para expandir el Evangelio, gloria a Dios. Entonces el contentamiento de Pablo venía a causa de que su perspectiva, su mente, su corazón, su esfuerzo no estaba enfocado en sí mismo, sino en los demás, en el ministerio. En 2 Corintios capítulo 11 hay una descripción de varias situaciones por las que tuvo que atravesar el apóstol Pablo. Anoté algunas y me gustaría que la escuchen. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de ciudad, peligros de desierto, peligros en el mar, en fin, la lista continúa. Indiana Jones, un poroto, hermanos. Yo creo que Steven Spielberg se inspiró en la vida del apóstol Pablo para escribir el guión. Pero en medio de todo eso, en medio de esas circunstancias tan adversas, el apóstol Pablo pudo encontrar contentamiento, pudo encontrar satisfacción en su vida. Un cuarto principio para el contentamiento es lo que ya habíamos dicho. No solamente este es un principio, esta es la clave: fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos amados, cuando el apóstol Pablo escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él no está diciendo yo voy a convocar todas las fuerzas del universo y que vengan hacia mí para que me den prosperidad y me den sanidad y me den poder. No está hablando de eso, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una frase que uno tenga que utilizarla cuando va a rendir un examen en el colegio, en la facultad. Algunos veo que ponen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, están en el gimnasio, ¿verdad? Con una pesa de 2 kilos y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, esa frase está fuera de contexto, hermanos. El apóstol Pablo está escribiendo esto en un contexto en que él se encontraba preso, en persecución y con muchos conflictos por delante. Conflictos en la iglesia y conflictos también con su situación judicial, porque no sabía cómo iba a terminar. Y en medio de eso dice él: he pasado por escasez, he pasado por muchas necesidades, he tenido también abundancia, pero en todo eso, en todo lo he podido superar porque Cristo encontré fortaleza. De eso se trata, hermanos. La fortaleza de la que está hablando Pablo es precisamente ese recurso que Dios nos da para superar y encontrar gozo y contentamiento en medio de las adversidades. Si encontrás gozo en medio de las adversidades, cuando te está yendo mal, eso es algo sobrenatural. No creas que eso es algo natural. Eso es totalmente contrario a los sentimientos humanos, a cómo actúa el ser humano. Si encontrás gozo y contentamiento es porque Dios te lo ha dado. En Él encontramos esta fuerza. Entonces, sin importar cuán difíciles fueron las luchas para el apóstol Pablo, él tenía un sostén espiritual. Y este sostén era Cristo mismo. Su capacidad para superar las adversidades, para levantarse en medio de las persecuciones, era su unión con Cristo. Noten lo que él dice allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Evidentemente, el apóstol Pablo esto lo escribió inspirado por el Espíritu Santo, pero yo me imagino que ni él entendió lo que escribió. Porque ¿cómo es que con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y entonces cuando pecaba el apóstol Pablo, ¿quién pecaba? ¿Él o Cristo? O sea, vemos entonces la profundidad de esta sabiduría, pero lo cierto es que en Cristo nosotros encontramos la fortaleza, los recursos para oponernos a las adversidades. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero, y subrayen esto por favor, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Es importante notar que solamente aquellos que viven en obediencia a la palabra de Dios, es decir, que esperan en Jehová, solamente aquellos van a tener los recursos para oponerse, para resistir las adversidades, para encontrar contentamiento. Si uno se encuentra en el foso de la desesperación debido a un pecado o debido a que desobedeció a Dios, entonces no tiene por qué esperar ser fortalecido en el Señor. Va a tener que sufrir y va a tener que pagar eso que cometió. Solamente aquellos que están viviendo en obediencia pueden encontrar este sustento, este contentamiento, esta fortaleza para seguir adelante. ¿Cómo encuentro esta fortaleza entonces? Bueno, permaneciendo en Cristo, teniendo comunión con Él, leyendo mi Biblia, teniendo comunión con mis hermanos, viniendo a la iglesia. Y todo es un proceso, hermanos. Esto no se da de la noche a la mañana. El contentamiento no viene por atajos, o sea, no hay atajos para el contentamiento, mejor dicho. No es express. El contentamiento viene de una vida abnegada, de una vida de entrega, de una vida de caminar con Cristo. Es un proceso. No es fácil. Así que no piensen ustedes que ya conocí la clave del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me voy a ir a ponerme contento en medio de la circunstancia de mi aflicción. No opera así, hermanos. Tiene que ser una vida de entrega, de caminar con Cristo. Es un proceso. Es un proceso. Hay una oración que se utiliza muchas veces también para referirse al contentamiento. Es la oración de Agur que se encuentra en Proverbios capítulo 30, específicamente los versículos 8 al 9. Y esta oración se utiliza como un modelo de oración, ¿verdad? Como un ejemplo. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que mirar el contexto en el que está hablando aquí el escritor. No sabemos ciertamente quién fue Agur. Lo cierto es que se le atribuye esta oración. Algunos piensan que el mismo Salomón creó este personaje como un alter ego, como Salomón es una persona muy sabia, muy preparada, entonces él crea un personaje un poco tonto para explicarnos cómo es que habla una persona que no tiene mucho entendimiento. Así que este no es un modelo de oración, porque es muy contrario a lo que nos dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros vamos a Proverbios, capítulo 30, versículos 8b al 9, dice: no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Dónde está la confianza de este hombre? ¿Dónde está el contentamiento de este hombre? Señor, no me des tanto porque puede ser que yo te niegue. O no me des tampoco porque yo voy a robar. Yo creo que no es una oración de un creyente, de un cristiano. El apóstol Pablo dice: Señor, si querés dame abundancia, o si querés quitármelo todo, quítamelo todo, pero yo voy a permanecer contento, yo voy a mantenerme firme. Agur, sin embargo, dice: Señor, no me des tanto. ¿Acaso es una oración buena para llevarlo al Señor? Señor, no me des tanto. Ahora, ¿quién dijo esto? ¿Quién fue Agur? Hay una breve descripción de él en el capítulo 30, versículos 1 al 3. Dice aquí palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Atiel y Aucal. Ciertamente, dice, más rudo soy yo que ninguno. ¿Qué es lo que está diciendo? Soy una persona inculta, no soy una persona muy inteligente. Ni tengo entendimiento del hombre, no soy una persona sabia. Pero yo les voy a decir lo que tienen que hacer. Imagínense ustedes, ya se presenta luego: yo no soy tan sabio, yo ni siquiera estudié para el sermón, pero yo les vengo a predicar. Y luego dice: yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y es este hombre quien está diciendo: Señor, no me des pobreza ni riqueza. Hermanos amados, el creyente puede orar por riquezas y puede orar por abundancia, solo que nuestro enfoque tiene que tener una perspectiva de reino. Que el Señor te prospere, gloria a Dios por eso, pero siempre pensá en dónde van esos recursos. El dinero en sí mismo no es malo, es neutral. Lo malo es el uso que hacemos del dinero. Si lo haces para gastarte en tus propios deleites, en tu propia vida, en forma egoísta, entonces el dinero se va a convertir en tu amo. Pero si lo utilizás para los propósitos del reino, dando generosamente, ofrendando, entonces el dinero se convierte en un siervo fiel.
¿Cuál va a ser el uso que le vas a dar al dinero? Estos filipenses acertaron en ofrendar. A pesar de las necesidades y carencias también que tenía esta iglesia, ellos fueron capaces de dar al apóstol Pablo, de ofrendar generosamente. Entonces, en medio de la abundancia, en medio de la calma, es cierto, hermanos, tenemos que pedir fortaleza del Señor. En algo tiene razón Agur, que es cierto que hay un riesgo en que cuando uno tiene muchas bendiciones y la gracia de Dios siempre está con nosotros, existe la tendencia de olvidar muchas veces esa gracia que recibimos y pensar que eso así nomás luego tenía que ser y no agradecemos lo suficiente las bendiciones que tenemos. Muchas veces pensamos que lo que tenemos fue gracias a mi esfuerzo, porque yo luego trabajé diligentemente, porque yo me esforcé. Y hermanos amados, hay gente que tiene, a pesar de trabajar incluso más horas que nosotros, de ponerle más empeño, más esfuerzo, no han tenido las mismas bendiciones que nosotros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Viene de Dios, esa gracia viene de Dios. Nunca olvidemos que todo lo que tenemos viene de Él. Él te ha bendecido con lo que hoy tenés. Pero también, entonces, tenemos que fortalecernos en las necesidades, porque allí sí necesitamos fortaleza del Señor para seguir adelante. Pero también necesitamos, reitero, fortaleza en medio de la abundancia. En cualquiera de las circunstancias, en abundancia o en pobreza, necesitamos de Cristo para poder sobrevivir espiritualmente. El último principio que encontramos es, bueno, quizás haya más, yo encontré 5 principios, es el que se describe aquí en los versículos 14 hasta el 19, y es que una persona contenta se preocupa por los demás. El apóstol Pablo estaba recibiendo un donativo, una ofrenda, pero él no estaba pensando tanto en esa ofrenda, él estaba pensando en el beneficio espiritual que iban a cosechar los hermanos de Filipos. Dice aquí en el versículo 17 que ya leímos, dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, yo estoy contento, estoy gozoso, no por esta ofrenda, sino porque esto les beneficia a ustedes. Amados hermanos, el dar generosamente es un beneficio que recibimos nosotros, es un privilegio que tiene el creyente. Y hay varias promesas de la Biblia que habla del dar generosamente. Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 25, nos recuerda que hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada en todos los sentidos, prosperada en tu vida material, en tu vida mental y en tu vida espiritual. Vas a ser prosperado. El que saciare, él también será saciado. Y Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, el dar generosamente, una persona contenta no tiene inconvenientes para despegarse del dinero, de las posesiones en beneficio de otros, porque su mente y su corazón no están enfocados en él mismo, sino que es una persona que se preocupa por los demás. El apóstol Pablo en el versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este es un lenguaje del Antiguo Testamento y está refiriéndose a una ofrenda que ha sido aceptada, una ofrenda quemada que se eleva a Dios en forma de humo, ¿verdad? Y el Señor lo acepta. Es como la ofrenda de Abel, que fue aceptada. La ofrenda de Caín fue rechazada. ¿Por qué? Porque Caín se fue y buscó los vegetales peores para llevarle al Señor. Su actitud no era la correcta. Pero ¿qué nos dice de Abel? Abel se fue y buscó el mejor cabrito, lo mejor se fue para darlo al Señor. Hermanos amados, estemos dispuestos a dar lo mejor en pos del reino, lo mejor para el ministerio. Y no solamente me refiero a bienes materiales, no solamente me refiero a dinero, me refiero también a recursos de tiempo. Estemos dispuestos a entregar lo mejor al Maestro, como dice también ese lindo himno que conocemos. Entonces, este pasaje nos enseña que nuestras ofrendas para las misiones, para la iglesia, para los hermanos, no solamente le beneficia a quien ha recibido, sino le beneficia también a quien lo da.
Nosotros damos generosamente, vamos a recibir también generosamente. Primera Timoteo, capítulo 6, nos dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada llevaremos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto ahora, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas ganancias deshonestas y engañosas que hunden a los hombres en la perdición y en la destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es lo malo? ¿Tener dinero? No, el amar el dinero. ¿Y cuál es el antídoto en contra del amor al dinero? El darlo, el ofrendarlo. El Señor, siempre hablamos de que el Señor es dueño del oro y la plata, pero cuando nos toca dar parece que dudamos de eso. Parece que Él no es el Dios del oro y la plata. Y hay un versículo en la Biblia, Malaquías 3:10. Yo sé que el infame movimiento de la teología o del Evangelio de la Prosperidad ha manoseado tanto este versículo que muchas veces hemos decidido no prestarle oído. Pero hermanos queridos, el único pasaje de las Escrituras en donde el Señor pide que se le pruebe es en eso, en el dar. Pruébenme en esto, busquen cualquier otro pasaje. Está prohibido probar y tentar al Señor, no podemos tentar al Señor. Nosotros somos criaturas. ¿Quiénes somos para decirle al Rey del universo qué es lo que tiene que hacer y qué no? Pero la única parte en donde le dice el Señor, podés probarme en esto, es en el dar. Y por alguna razón está en la Biblia. Por alguna razón, por algún motivo está en la Biblia. Las promesas del versículo 19, cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, debe siempre unirse con el versículo 3, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ambos versículos tienen que leerse a la luz de los versículos 11 y 12. Porque esto de que Dios nos va a dar o suplir todo lo que nos falta, se está refiriendo no solamente a lo físico, no solo a lo material, sino también a lo espiritual. Dios te va a proveer los recursos espirituales que necesitas para encontrar gozo y contentamiento, aun cuando no tengas nada en tu heladera, aun cuando no tengas un centavo, un céntimo. Dios te va a dar contentamiento. Esa es la promesa aquí. No solamente se refiere a cosas materiales. Dios también te puede proveer y te va a proveer, pero Él te va a dar los recursos materiales para que puedas sobrevivir tanto a la abundancia como a la escasez. Porque hay algo muy difícil, hermanos. Se puede sobrevivir en la escasez permaneciendo y fortaleciéndonos en Cristo. Pero sobrevivir en la abundancia fortaleciéndonos en Cristo es más difícil. Es más difícil. Porque cuando todas las cosas están bien, ya nos comenzamos a creer autosuficientes y tenemos esa tendencia a pensar que ya no necesitamos del Señor. Entonces, que el Señor, amados hermanos, nos ayude a vivir una vida de gozo, de contentamiento, una vida de paz perdurable, de una paz que no esté sujeta ni condicionada a las circunstancias, porque como ya habíamos dicho también, las circunstancias son cambiantes. Hoy te puede ir muy mal en la vida, mañana te puede ir bien, pero el amor de Cristo siempre va a estar allí. Lo cierto es que Cristo se entregó por vos y Dios te ama, no porque las cosas te vayan bien o mal, sino que Dios te ama porque entregó a su Hijo unigénito en propiciación de tus pecados, para que vos fueses salvo. Entonces, ¿qué mayor gozo podemos encontrar que en aquella bendita promesa? Porque al fin y al cabo, sin nada hemos venido a este mundo y nada ciertamente llevaremos. Así que, reiteramos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, y que nos ayude a poder internalizar este concepto y que no solo el gozo, el regocijo sea una constante en nuestras vidas, sino también el contentamiento. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de poder abrir tu palabra, meditar en esta preciosa carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Filipenses. Gracias, Señor, porque a través de ella hemos encontrado principios que nos pueden ayudar para vivir una vida desapegada de las circunstancias,
una vida que solamente se enfoque en el ministerio, una vida enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, recordando siempre que las fuentes de gracia que podemos hallar en ti son infinitas. Señor, tus recursos son ilimitados. Como dice tu palabra, tú nos darás todo conforme a las riquezas de tu gloria. Ayúdanos siempre a recordar que en ti tenemos todo y sin ti no tenemos nada. Señor, que el contentamiento sea un vivir diario en nuestra vida. Ayúdanos a fortalecernos una vez más en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Bendice a mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.